Amigos, muy buenas tardes. Varios países del mundo viven las consecuencias del clima extremo, mientras la Organización de Naciones Unidas advierte que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. En Colombia, las intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que deja cerca de una decena de muertos. Este es el momento exacto en el que la creciente súbita de la quebrada Naranjal provoca un deslizamiento de tierra en la carretera que conecta Bogotá con el sureste de Colombia, a la altura del municipio de Quetame, Cundinamarca, en el centro del país. El hecho ocurrió cerca de la medianoche de lunes y provocó que el paisaje se transformara por completo en cuestión de minutos. Casas, calles, vehículos y familias enteras se cubrieron de lodo. Hasta el momento se contabiliza 11 muertos. Entre ellos 7 adultos menores, tenemos 6 personas que resultaron heridas, de igual manera 20 viviendas que fueron arrasadas por esta avenida torrencial. El deslizamiento ocurrió cerca de un puente de peaje ubicado a unos 60 kilómetros de la capital Bogotá y lo destruyó casi en su totalidad. Y es que las consecuencias del clima extremo no dan tregua en el mundo. Y en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes que han provocado incendios y amenazan la salud de la población, la ONU advirtió que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. De acuerdo a este organismo, la cantidad de olas de calor simultáneas en el hemisferio norte se han multiplicado por 6 desde la década de 1980 y la tendencia no muestra señales de disminuir. Mientras tanto, se espera para los próximos días vientos fuertes para la sierra ecuatoriana, según el último reporte presentado por el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI. Valery Villalba está con nosotros para darnos más información. Hola, Valery. Hola, ¿qué tal? Así es. El INAMI dio a conocer una nueva alerta, la número 35, en donde menciona que hasta este 22 de julio se registrarán ráfagas de viento en el callejón interandino. Un aumento considerable en la velocidad del viento que además afectaría a las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, limitando con la sierra ecuatoriana. A continuación, en el siguiente reportaje les tenemos más detalles. Los fuertes vientos se deben, según menciona el INAMI, al incremento de la zona de estribación de la cordillera oriental, lo que ha generado que en su nueva alerta se indique que hasta este 22 de julio estas ráfagas se presentarán a lo largo del callejón interandino. De mayor afectación en sí es el callejón interandino, especialmente en las zonas de media y alta montaña. Que además las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en su límite con la sierra, también se verían afectadas con esta condición climatológica. Sin embargo, la tarde y noche de este lunes, en la zona de Monte Sinaí y Sociovivienda, esto en el noroeste de Guayaquil, se registraron de igual manera fuertes vientos, donde por lo menos 10 viviendas se vieron afectadas con el desprendimiento de sus techos. Menciona el Instituto de Meteorología e Hidrología que se trataría de un caso aislado, pero que no se descartan eventos similares con una menor intensidad, sobre todo en horas de la tarde y noche. En horas de la tarde, especialmente en la costa, también tenemos convergencia de viento, entonces el viento se vuelve un poco más fuerte en horas de la tarde. Con respecto a las lluvias, sí se mantiene una leve disminución en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo, mismas que han sido afectadas, y que las condiciones para estas lluvias intensas se deben al calentamiento de las costas, algo que persiste y que producto de la evaporación durante el día y la humedad es que se generan estos eventos anómalos. Finalmente se indica que se mantienen en el constante monitoreo con el Comité ERFEN para determinar en su momento la intensidad de la llegada del fenómeno de El Niño a nuestro país. En otro tema, según el Consejo de la Judicatura, en lo que va del 2023 se han registrado 263 casos entre femicidios y muertes violentas. Sin embargo, para los grupos de defensa de los derechos de la mujer, las cifras no son justas con la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género y piden que a todos los casos se los investigue por femicidio. De enero a junio de este año se registran en el país 48 femicidios y 215 muertes violentas. De esas, el 75% corresponden a asesinato, el 3% a homicidio, el 2% a robo con muerte y el 2% a sicariato. La provincia de Guayas es en donde más se registran estos hechos violentos contra mujeres. Esto según el Consejo de la Judicatura. Para Geraldine Guerra de la Fundación Aldea es importante que se publiquen estas cifras desde lo oficial. Sin embargo, difieren con las que como organización de la sociedad civil
tienen. Tenemos ya registrados 169 casos, de los cuales 71 son femicidios, digamos, tal como está estipulado, 90 femicidios en los sistemas criminales, que presentan otras connotaciones de peligrosidad frente a los contextos criminales que está viendo el país, pero que son femicidios porque los cuerpos de las mujeres están siendo usados como botines de guerra, de venganzas o matanzas entre bandas. Y además hay 8 transfemicidios, que tampoco los nombra el Estado. Por eso piden que todos los casos que se registran desde la Judicatura sean investigados por femicidio. Si no, se dejan de lado un montón de casos, por ejemplo, violación con muerte, o por ejemplo, cuando hay el sicariato, entre comillas, pero que es orquestado por la pareja o expareja, también es un femicidio. La investigación tiene que dar cuenta de una serie de elementos, como manda el Protocolo Nacional de Investigación de Muertes Violentas, para ver si es o no femicidio. No es al revés. Aquí se hace al revés. Para esta abogada penalista experta en género, esto sí se puede hacer y además parte de una política con enfoque de género a la que están llamados quienes hacen justicia en el país. Debería investigarse, sí, todos como femicidio, pero no pueden catalogarse todos como femicidio hasta que tengamos el lineamiento probatorio. Para que esto llegue a pasar, debemos contar con un ente punitivo estatal también que tenga esta capacitación en perspectiva de género, que comprenda que las muertes violentas a las mujeres sí se dan por causas de género. Al momento de los casos que presenta la Judicatura, 247 ya están procesados, la mayoría en investigación previa y solo 6 en etapa de juicio. Ecuador se convirtió en uno de los países con mayor número de activistas y políticos asesinados en manos del crimen organizado en este año. Las alarmas sobre la seguridad de los candidatos se encienden porque además hay varios con amenazas y otros que incluso han sido atacados. Sobre el asesinato del candidato para asambleísta Ríder Sánchez por la provincia de Esmeraldas, registrado la noche del domingo, el comandante de la policía, Fausto Salinas, reiteró que al parecer todo apunta a que se trató de un intento de robo y no de una venganza o de temas personales. En este caso es un evento de delincuencia común, posiblemente se trataba de un asalto o un intento de secuestro, podría ser express. Sin embargo, vamos a determinar con claridad la motivación en el proceso de investigación. Sostuvo que hasta Quinindé se han desplegado varias unidades especiales de la policía que se encargarán de identificar y de capturar a los delincuentes. No obstante, esto enciende nuevamente las alarmas sobre la seguridad que deben tener los candidatos y políticos de las provincias más conflictivas. Lo que no podemos decir es que vamos a dar seguridad policial a todos los candidatos entre principales y suplentes. Nos quedaríamos sin seguridad ciudadana. Entonces sí hay que ser selectivos e incluso se tiene que levantar un perfil de riesgo muy profesional, que eso lo hace el Ministerio del Interior. Salinas dio a conocer que actualmente existen alrededor de unos 500 uniformados, brindando seguridad a políticos, candidatos y funcionarios públicos, y que siguen prestos a colaborar con resguardo policial a quienes consideren que su vida corre peligro. Tenemos seguridad a muchas personas, a los directores de los centros de cárceles. Sin duda, esto repliega las capacidades operativas de la institución, pero es nuestra tarea y tenemos que adecuarla de una forma que no represente un impacto tan alto. Ecuador se convierte en uno de los países con mayor número de activistas políticos asesinados en este 2023 en manos del crimen organizado. En la lista aparece el alcalde de Puerto López, Omar Menéndez, asesinado al estilo sicariato el 4 de febrero. También bajo la misma modalidad fue asesinado el candidato a alcalde de Salinas, Julio César Faracho, en el mes de enero, y hace menos de un mes fue atacado el concejal de Esmeraldas, Jairo Oyola. Hay varias motivaciones que se han presentado. Algunas han sido por algunas relaciones sospechosas, candidatos en eventos anteriores con relaciones con grupos delincuenciales. Y es que además de los políticos asesinados, hay más de una docena que han recibido amenazas e incluso han sido atacados violentamente con armas de fuego. La gran mayoría de casos ubicados en las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro.
8 recursos en contra de candidatos a la Asamblea siguen pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Belén Merizalde estuvo en un conversatorio con las autoridades electorales y nos cuenta cómo avanza el proceso. Hola Belén, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sí, lo que más preocupa en este momento al Consejo Nacional Electoral es que todavía no se pueden enviar a imprimir las papeletas que corresponden a asambleístas nacionales. Esto porque el candidato del Movimiento Construye, Patricio Carrillo, todavía tiene recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Y sin esta papeleta, pues no se pueden empaquetar los kits para enviarlos a las distintas provincias del país. Nosotros les tenemos un informe con más detalles del proceso electoral. Veamos. Las autoridades electorales dicen que el proceso para los comicios extraordinarios del 20 de agosto avanza bien. No obstante, sostienen que hay un tema en particular que les preocupa. El día domingo en la tarde estuve personalmente en el Instituto Geográfico Militar y hay la preocupación porque al no tener definida la dignidad de asambleístas nacionales, no se puede cerrar la impresión de los documentos electorales para ninguna junta. Es el candidato del Movimiento Construye, Patricio Carrillo, quien tiene todavía recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral y por ese caso no se puede avanzar. El juez que está responsable de revisar este caso ha sido recusado y toca resolver aquello. 16 provincias ya tienen impresas sus papeletas al 100%, pero sin la papeleta de asambleístas nacionales no se puede empaquetar. La papeleta de asambleístas nacionales, que es lo que nos preocupa, porque son 13 millones de papeletas que hay que imprimir, actas de escrutinio, actas de borrador, etcétera. Entonces no son solo papeletas. Entonces, si bien podemos tener todo listo de las 24 provincias, si no tenemos la papeleta de asambleístas nacionales, no se podrá cerrar y no se podrá empezar con la distribución a provincias. También hay otros 7 recursos pendientes, uno en Cañar, referente a la candidatura del expresidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela. En Pichincha, 2 recursos de Izquierda Democrática y Reto. En Galápagos, 1 de ADN. En Esmeraldas, 1 de Centro Democrático. En Manabí, 1 de ADN y 1 en Sucumbíos de Izquierda Democrática. Las causas han cumplido con los tiempos y es más, se ha adelantado en este caso los plazos, pero ello no obsta el derecho de la organización política de presentar recursos. La impresión de papeletas de binomio ya alcanza un 58%. Las autoridades electorales también se refirieron a todos los filtros con los que ahora contarán las actas para justamente garantizar la transparencia en este proceso de elecciones anticipadas. Eso es lo que puedo contarles a esta hora. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Belén. En otro tema, el perdón de las deudas en la banca pública es otro de los cuestionados ofrecimientos de campaña de algunos candidatos a la presidencia de la República. Tras las movilizaciones de junio del 2022, desde el Ministerio de Economía se aseguró que una condonación irresponsable en Banecuador, por ejemplo, puede poner en riesgo sus finanzas. De forma explícita al menos, no consta en los planes de trabajo que presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, pero sí forma parte de los ofrecimientos de tarima. El perdón de las deudas en la banca pública vuelve a formar parte de las ofertas de campaña, aunque no se especifica deudas por qué monto, cuánto suman y otros detalles claves. Se ofrece así, sin más. Vamos a condonar las deudas del sector agrícola con Banecuador. La última vez que el tema estuvo sobre la mesa fue en los diálogos con el sector indígena tras las violentas protestas de junio de 2022. La pugna se centró en que colectivos demandaban que se aplique la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que abre la posibilidad de condonar deudas de hasta $10.000 en entidades financieras públicas. Aquello, se dijo desde el Ministerio de Finanzas, era imposible, pues pondría en riesgo, por ejemplo, la estabilidad de Banecuador. No se puede permitir que se ponga en riesgo el patrimonio de una institución que al día de hoy sirve para sacar adelante a los emprendedores. Muchas de ellas ni siquiera pagaron la primera cuota y hoy pretendemos que se alivie, se resuelva, se borre y otra vez le demos crédito. Lo que sí se hizo fue condonar deudas de hasta $3.000. En total, 26.000 operaciones por $58,8 millones fueron perdonadas.
También se reestructuraron deudas por 226,4 millones de dólares. Y hasta marzo de 2023 se abrió la posibilidad de revisarlas, con facilidades como extenderlas 10 años y contar con 3 años donde no se paguen capitales ni intereses. El especialista Sergio Toraza recuerda que aunque suene redundante, la banca pública maneja dinero público, que se pone en riesgo si se administra de forma irresponsable. Ha de ser cubierto o con impuestos vía Estado o por los propios clientes, pero no ya los actuales, sino los clientes futuros que trabajen con esa entidad financiera, que deberán pagar una mayor tasa precisamente para generar un superávit mayor que permita cubrir ese desfase. Sucede al calor de una nueva campaña electoral. Estamos de regreso con más información. En el segundo día de la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente Guillermo Lasso instó a los países a fortalecer relaciones para el intercambio y contrarrestar delitos. Además, ratificó el pedido de eliminación del visado Schengen. Los líderes de los países de América Latina y el Caribe y de los países europeos se dieron cita muy temprano en el segundo día del encuentro Unión Europea-CELAC. El presidente Guillermo Lasso arribó tras cumplir agenda y en la sesión plenaria participó, haciendo hincapié en el pedido que habría efectuado a todas las autoridades durante el encuentro. En enero del 2017, el Ecuador suscribió con la Unión Europea el Acuerdo Comercial Multipartes. Sin embargo, su implementación integral es limitada, porque somos uno de los pocos países latinoamericanos que aún no se beneficia de la exoneración de la visa Schengen. Dijo en este punto que es indispensable la voluntad política de la Unión Europea. La exoneración de la visa, tan importante para estrechar los lazos entre los ciudadanos ecuatorianos y los de la Unión Europea. Manifestó el mandatario ecuatoriano que el objetivo de todos debería ser salvaguardar las libertades, la paz y la prosperidad, y aseguró que confirma el compromiso del país. Para apuntalar las relaciones entre la Unión Europea y la CELAC. Es un encuentro para diseñar una verdadera agenda de integración birregional entre la Unión Europea y la CELAC, con una visión estratégica. Y una vez más, el presidente ecuatoriano insistió en el trabajo que se realiza para combatir y contrarrestar los tentáculos del crimen que afecta a todos. La Unión Europea es un aliado estratégico para enfrentar a esos grupos. Debemos trabajar estrechamente. Solo así podremos contrarrestar el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Los líderes trataron varios temas que preocupan a las dos regiones, incluida la paz en Europa y la lucha por la democracia en América Latina. Dos de los tres concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades tienen acciones judiciales en contra. Uno de ellos fue suspendido. Daniela Valencia está en el Consejo de Participación y desde allí nos amplía la información. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, los concursos para designar autoridades que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siguen en enredos judiciales. Dos de los tres concursos que lleva adelante el actual Consejo están sufriendo aquello. Por ejemplo, el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado tiene una acción de incumplimiento de sentencia, mientras que el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral fue suspendido hoy por una acción de protección. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Los concursos para designar al titular de la Contraloría General y para renovar a 2 de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral sufren contratiempos en el Consejo de Participación Ciudadana. Este martes, en su informe semanal, el presidente del Consejo informó que el concurso del CNE está suspendido. Gracias a esta acción de protección presentada en Guayas, se busca la modificación del reglamento del concurso del Consejo Nacional Electoral. La audiencia se desarrollará el próximo 28 de julio, diligencia a la que aseguró acudirán con 2 propuestas. Que al igual que en la sentencia de Pichincha, se ordene volver a la codificación inicial de estos concursos o en su defecto
si así lo considera por decisión judicial, que se realice una nueva codificación. También existe un recurso en contra del concurso para designar al Contralor General del Estado, una acción de incumplimiento de sentencia que fue notificada a los consejeros este martes. Ahora resulta que personas ajenas al proceso pretenden iniciar una acción de incumplimiento por esta sentencia que ya está acogida por el Consejo de Participación. ¿Qué buscan estos farsantes de la vida? Que simplemente este concurso no avance. Esto tiene que ver con la sentencia de un juez del Cantón Rumiñahui que dispuso que el concurso regrese a la etapa de admisibilidad para aplicar el reglamento original. Aunque la acción apunta a un posible incumplimiento, el proceso continuará. Este lunes se cerraron las impugnaciones ciudadanas y con un primer corte se informó de 18 impugnaciones en Pichincha y 49 en Guayas. Para la consejera Michelle Calvache son demasiadas las inconsistencias y recursos en torno a este concurso. Realmente los concursantes ahorita ya están poniendo un montón de impugnaciones porque obviamente entrar a un concurso con las reglas de juego B y después les cambian a las reglas de juego A, entonces obviamente eso va a traer un montón de problemas jurídicos. Lo advertí en su momento y lo sigo advirtiendo, que para mí este concurso debería declararse desierto por cuanto hay demasiadas inconsistencias legales como para poder subsanarlas en el camino. Hay 103 postulantes al cargo de Contralor General del Estado. Concluida la fase de impugnación, el proceso continuará con la calificación de méritos. Y viene lo que tiene que ver con el concurso para designar al defensor público, tras haber superado también una acción de protección que hizo que se cesara en funciones a la Comisión Ciudadana de Selección. Hoy sigue su flujo normal. Este martes se abrieron las cajas que estaban en custodia de la Policía Nacional y en presencia de un notario se entregó la información a la comisión que llevará adelante el concurso. Es la información que se registra a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias. 4 recursos de amicus curiae se han presentado al decreto ley de reestructuración empresarial o ley de quiebras que está en manos de la Corte Constitucional. El superintendente de compañías afirmó que entidad debe calificar las empresas que son viables para beneficiarse de esta norma. El presidente Guillermo Lasso participará vía telemática en la audiencia pública de este jueves 20 de julio, en la que la Corte Constitucional analizará el decreto Ley de Reestructuración Empresarial o Ley de Quiebras enviada por el Ejecutivo. De forma presencial participará el superintendente de compañías, Marco López, quien dijo que aquí justificará la necesidad que tienen las empresas de encontrar un respiro en esta norma para que los procesos de liquidación sean más ágiles con sus acreedores. Lo que hace leyes como estas es poner una campana, ¿verdad?, en la que se protege de las acciones civiles a la compañía y protege y de alguna manera hace más justo el tema entre los acreedores, y generalmente es el sistema financiero el que está más protegido. Según la Superintendencia de Compañías, en el Ecuador hay 138.647 empresas activas y otras 5.557 empresas en liquidación. Disolución suena a desaparecer, pero realmente la disolución y liquidación no es que ya murió la empresa, ese es el primer paso. Este es un proceso reversible, es decir, si se puede reactivar la empresa. La cancelación, esa es la muerte jurídica. En la Cámara de Comercio de Quito miran en esta ley una gran posibilidad incluso de recuperación para las empresas que están en liquidación, pues su presidenta, Mónica Heller, recuerda que de la pandemia hay sectores que aún arrastran las secuelas en pérdidas. Hay empresas pequeñas que no pudieron sobrevivir el post-COVID. Hay empresas, sobre todo en el sector de entretenimiento, que no han podido sobrevivir la ola de violencia. Hay empresas que tienen terror de lo que se viene ante un posible fenómeno del Niño. Entonces, esta es una ley que aplicaría transversalmente a todas las empresas que por una u otra razón entran en un periodo de crisis. Los interesados en participar en esta audiencia pública en la Corte Constitucional este jueves deben presentar sus recursos de amicus curiae hasta este martes 18 de julio. Hasta este lunes, según la Corte, se habrían presentado 4. La ley de quiebras busca la reestructuración financiera de las empresas que tienen problemas de liquidez, pero que aún son viables. Y 500 vidas ha cobrado la delincuencia en el sector productivo, además de millonarias pérdidas. La Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador pide al presidente Guillermo Lasso declare estado de excepción en 5 provincias del país.
Son delincuentes que sin temor alguno llegaron en lancha al Golfo de Guayaquil para vaciar a una camaronera de la isla Mondragón. Estos hechos no son nuevos y tienen en pérdida al sector productivo, por lo que la Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador, Cordex, le exige al gobierno nacional que se declare el estado de excepción focalizado en las provincias de Santo Domingo, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que se encuentran gravemente azotadas por la delincuencia criminal, que ya ha cobrado la vida de 500 personas. Pedimos que se focalice este estado de excepción a fin de que esa fuerza pública se dedique a salvaguardar a los ciudadanos que trabajan en estas zonas apartadas y que lamentablemente no acceden a servicios como por ejemplo del ECU 911 que opera dentro de las ciudades. Entonces estamos solicitando esa focalización para que no se afecte tampoco la libre movilización de la ciudadanía. Juan José Camposano, presidente de Cordex, indica que además, ante la necesidad eminente de seguridad, el sector camaronero destina $80 millones anuales para proteger sus productos y trabajadores. No todos tienen, digamos que la suerte de poder contratar este tipo de servicios que de alguna manera bajan la probabilidad de asalto, aunque no la bajan en su totalidad. La inseguridad también genera cuantiosas pérdidas en el sector bananero, que asimismo se ve afectado por la contaminación de droga en sus contenedores, como lo señala Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Sin embargo, ahora se ha sumado que nuestros proveedores de insumos, de cartones, de plásticos, no puedan trabajar con normalidad, porque son víctimas constantes de asaltos, secuestros y vacunas e incluso asesinatos. Cordex afirma que su pedido está basado en el artículo 164 de la Constitución, por lo que esperan acciones inmediatas y garantías necesarias para 900.000 empleados directos e indirectos que dependen de 700 empresas del sector productivo. Más noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha pagado en una década más de $7.000 millones solo a prestadores privados externos de salud. Sin embargo, esta cifra millonaria no ha servido para solucionar la falta de atención que sufren los afiliados. 13 años han pasado desde que la reforma a la Ley de Seguridad Social permitiera la compra de servicios a prestadores externos. El objetivo, recordemos, era no saturar las unidades médicas en espacio y en especialidades. Sin embargo, la propuesta terminó favoreciendo a pocos y perjudicando no solo a los pensionistas, sino a la misma institución, que ha gastado tan solo en contratos con prestadores externos durante este tiempo $7.000 millones, con una deuda de más de 400 millones y un último abono de 98 millones realizados este 6 de julio. Sin embargo, desde el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se señala que el problema no pasa solo por la falta de recursos, sino por la justificación de estos valores. Porque no tenemos la capacidad para auditar de golpe a todos esos prestadores que se le deben. Y de ahí que el exdirector general del IES, Rubén Egas, señala que la solución no son nuevas fórmulas, sino acabar con la corrupción interna. La facturación no se controla en las unidades médicas del IES, eso es grave. Entonces es como darle plata y que vean qué hacen. Provocando así que las atenciones del IES, incluso las más elementales, terminen en derivaciones, lo que a su vez se traduce en menos inversión en equipamiento y estructura de la misma institución, que actualmente destina $700 millones a servidores de salud. Uno ya no ve ni siquiera muchas veces la mística que tenía antes el médico. El frágil control en este tema ha llevado que tan solo en el 2021 se presentaran 58 denuncias a la Fiscalía, que tienen relación con coimas de proveedores a funcionarios para adjudicar contratos que ocasionaron un perjuicio de $4 millones. En estas malas prácticas también se incluye la compra de medicamentos. La institución ha suspendido más de 70 contratos con supuestos sobreprecios y separado a un centenar de funcionarios, unos que continúan con procesos abiertos, mientras que otros, la justicia le ha sonreído. 90 días más tendrán que esperar los habitantes de las zonas afectadas por el colapso del puente sobre el Río Blanco en el kilómetro 166 de la vía Calacalí-La Independencia al noroccidente de Pichincha. Los moradores continúan cruzando el río en lanchas o canoas.
El plazo para la colocación del puente Delta en el kilómetro 166 de la vía Calacalí continúa incrementando. Y pese a que se había anunciado que a finales de julio del presente año ya estaría instalado en el sitio, no será así. Ese puente B, ese puente Delta, debe estar funcionando más o menos en los próximos 90 días. Pero dijeron julio, ¿qué pasó? No. ¿Quién dijo julio? El presidente de la República y el ministro Darío Herrera. Bueno, mire usted. Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Es decir, el puente estaría instalado en el mes de octubre de 2023, pero la pregunta que ronda en los ciudadanos es, ¿por qué no avanza la construcción del puente? Pese a que el presidente Guillermo Lasso manifestó que era un proyecto prioritario, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aún no firma el contrato para adjudicar dicha obra. Porque la demora es por el contrato. Y un contrato que no es ni mayor cantidad de dinero. La base específica del contrato está por $1.285.000, que está el dinero. Pero un llamado al ministro, sinceramente, que Santo Domingo existe y que se tome en cuenta en nuestras obras que son prioritarias. Ellos deben entender, aquellos que están en estos procesos, que esto es inmediato, que no deben mandar procesos abajo porque le falta una coma, un punto, sino que la ciudadanía necesita ya esta acción urgente de tener este puente aquí. Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército avanza con el cronograma interno. La primera fase del preensamblaje se encuentra al 70%, mientras que la segunda inició este lunes con obras civiles. El tema de la cimentación para posteriormente colocar la celosía y como tercera fase el lanzamiento. Se va a elevar el tema del puente aproximadamente 2 metros para evitar la crecida del río como sucedió con el anterior puente. Y adicional a eso tenemos estructuras en cada estribo tipo celosía para que tenga la seguridad del caso del puente. El puente tendrá una longitud de 100 metros y un peso de 240 toneladas y contará con 2 carriles para vehículos y un paso lateral para peatones. Este proyecto podría culminar antes de los 90 días siempre y cuando se agilite la firma de dicho contrato. Hasta entonces, los ciudadanos continúan cruzando de un extremo a otro en lanchas, arriesgando sus vidas.